la importancia, el interés sobre estas células madres es que se pueden realizar muchos usos, muchas terapias. ¿Qué son las células madres? Que en español también se le llama no solamente células madres, sino células troncales. Es otro término que vamos a usar. Pero la importancia es que estas células madres son la materia prima del cuerpo. Son las células a partir de las cuales se generan otras células, todas las demás. La problemática, como escucharon en el video, es que muchas veces se intentan sacar las células madres de embrionales, porque cuando se resulta la fusión de los gametos, el embrión está lleno de células madres, porque de un organismo que es una sola célula, cuando se fusionan los dos núcleos del espermatozoide y del óvulo, de ahí en adelante, en esa etapa inicial, con esas células madres van a crear todo tipo de organismo, todo tipo de órganos, todo lo que tenemos, todos los tejidos. Entonces, por ahí va la importancia de estas células madres y por qué se encuentran en los embriones. Las células madres se convierten en nuevas células, ya sea en otras células madres o en células especializadas en el proceso que se le llama diferenciación, ya con algo más, una función más específica, como células sanguíneas, neuronas del cerebro, músculos del corazón, hueso, etc. Ninguna otra célula del cuerpo tiene tal capacidad natural para generar otros tipos de células. Entonces, ahí la importancia, el interés científico por estas células madres, un gran potencial. ¿De dónde vienen? Hablamos ya de los embriones humanos. Inicialmente es donde se descubren. Más después se ha descubierto que también hay células madres que provienen de los adultos. ¿Dónde se encuentran? En los adultos, las células madres se encuentran en pequeñas cantidades en lugares como la médula ósea, en las células de la grasa. El problema, uno de ellos, es que están presentes en menores cantidades que en las células madre embrionarias, pero definitivamente sí están presentes también en los adultos. Como hablaban en el video, ¿para qué se utilizan? Bueno, hay muchas finalidades terapéuticas. Regeneración de órganos, reparar tejidos. En realidad se tiene una potencialidad ilimitada. Ahora, uno de los problemas, bueno, el problema mayor de acuerdo a la ética, de acuerdo a nosotros en la Iglesia Católica, es obviamente el uso de embriones. Primero que nada, que sean creados únicamente con el propósito de sacar las células madres, obviamente un gran problema. Pero incluso el uso de embriones abortados, bueno, si se trata de un aborto espontáneo, ya podríamos hablar de algo que no es tan altamente problemático. Pero sí que sería la creación de embriones únicamente con este propósito, claro que sería muy problemático. Ahora, no sé si alcanzaron a escuchar en el video, de todo este gran potencial, de todas estas cosas, ¿qué se ha hecho hasta el día de hoy? Pues hasta el día de hoy no se ha logrado este potencial. No se ha confirmado su uso exitoso en ninguno de estos ámbitos. No ha llegado todavía la ciencia a este desarrollo. Llevará algo de tiempo. Entonces, para nosotros, en la Iglesia Católica, ¿se pueden usar
las células troncales o las células madres. Mientras vengan de adultos, no hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Algo diferente que sepan? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Recuerden el caso, creo que lo comentamos también la semana pasada, del actor que era en las películas Superman, que sufrió un accidente, Christopher Reeve, ¿no? Sí, sí se acuerdan cuando sufrió ese accidente, creo que estaba montando a caballo, y a partir de ese accidente se quedó sin poder caminar, y se convirtió él en un proponente del uso de células madres en las investigaciones para, de cierta manera, poder superar su condición. Y para personas como él y muchas otras personas, pues no les importaba de dónde vinieran estas células madres, ¿verdad? Ellos no tenían problemas algunos con usar embriones abortados, con la creación de embriones, no les importaba nada, ¿verdad? Con tal de superar esas condiciones. Entonces, por eso también es muy importante nosotros estar al corriente con la realidad de estas terapias y dónde nos encontramos. ¿Qué nos dice la iglesia? Ya mencionamos este punto en la clase pasada, del documento Donum Vitae, en su numeral 60, que simplemente, aunque no estuviera decidido la presencia de la vida humana en un embrión, está en juego algo tan importante que desde el punto de vista de la obligación moral, bastaría la probabilidad de encontrarse ante una persona para justificar la más rotunda prohibición de cualquier intervención destinada a eliminar un embrión humano. Cabe mencionarlo, la extracción de células madres del embrión provoca su destrucción. No es algo que se pueda hacer y quede intacto el embrión. Causa su muerte, causa su destrucción. Por eso la iglesia siempre ha enseñado y sigue enseñando que al fruto de la generación humana, desde el primer momento de su existencia, se ha de garantizar el respeto incondicional que moralmente se le debe al ser humano en su totalidad y unidad corporal y espiritual. Por eso la iglesia enseña que el ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el momento de la concepción, a través de toda la vida, obviamente, hasta la muerte natural. Recalcando este punto que ya habíamos hablado de Donum Vitae, también en otro documento, Novo Milenio Innuente, el servicio al hombre nos obliga a proclamar, ya sea oportuna o inoportunamente, que cuanto se valen de las nuevas potencialidades de la ciencia, especialmente en el terreno de las biotecnologías, nunca han de ignorar las exigencias fundamentales de la ética, apelando tal vez a una discutible solidaridad que acaba por discriminar entre vida y vida con el desprecio de la dignidad propia de cada ser humano. Entonces, la iglesia nos invita a recordar, cada vez que se dan estos avances, supuestos avances en la ciencia, de que siempre lo que va primero es la dignidad propia de cada ser humano, de que no podemos hacer esto a un lado. También está el punto de limitar, bueno, esto ya era de la clonación, no sé qué le... Bueno, tiene que ver porque también está ligado a producir embriones con el propósito de experimentar sobre ellos, que básicamente es lo que hemos estado viendo. Un atentado, una vez más, en contra de la dignidad humana, falta de respeto al ser humano. Esto de las células madres, pues no debería ser tanto problema porque, como ya lo sabemos, están disponibles ya de los adultos. Entonces no hay necesidad no hay razón por qué la ciencia
debería tanto de insistir en buscar obtenerlas de los embriones. Esto en realidad no debería ser tan problemático, pero se trata del hecho de que están mucho más abundantemente presentes en los embriones que en los adultos. Entonces, esa es parte yo creo, de lo que lleva a la ciencia a buscar usar a los embriones para este propósito. Pasemos entonces a hablar sobre el aborto. Ese es un tema mucho más extenso. Madre Teresa de Calcuta nos decía, la amenaza más grande que sufre la paz hoy en día es el aborto. También nos decía, si el aborto no está mal, pues nada está mal entonces. Unas cuantas estadísticas. Según el Center for Disease Control, cifras desde el año 73 que se legaliza hasta el 2008. Hace 10 años, imagínense, se habían practicado unos 50 millones de abortos legales. Estos son cifras de abortos legales. Esto es sin contar abortos ilegales. Imagínense, 50 millones de personas desechadas. Aquí en el aborto, en esta discusión con otras personas, la defensa universal del respeto de la vida choca entonces en la perspectiva de muchas personas con otros valores que tienen. Hoy en día se está dando mucho, obviamente, la libertad, la emancipación de la mujer, que por muchos años pues, se ha visto obviamente dominada por el hombre. Y entonces muchas mujeres ponen por encima esta emancipación de la mujer, la ponen por encima del respeto a la vida humana. También hay personas que valorizan y separan, le dan un valor autónomo a la relación sexual. Ustedes saben, el aborto se ha convertido también en un método anticonceptivo. Cuando se abre la puerta al uso de los anticonceptivos, cuando se desarrollan científicamente, y no solo eso, sino que las iglesias protestantes lo empiezan a aceptar, el aborto entonces llega a ser una manera más de anticonceptivos. Cuando los otros anticonceptivos fallan, que invariablemente fallan, entonces se recurre ahora al aborto. Y también otro valor que es supuesto valor, que en realidad es un valor más que nada inventado, es el famoso derecho de elegir, ¿verdad? Que ponen muchos partidarios del aborto como un valor superior al derecho a la dignidad de la vida. Dentro de esta actualidad hay que recordar que esta realidad del aborto pues no es nada nuevo. En la antigüedad tenemos escritos, tenemos noticias de historiadores, incluso por ejemplo en sociedades que se consideran pues un tanto avanzadas como los romanos, que había un gran desarrollo intelectual. Ustedes saben que se practicaba en esa sociedad tanto el aborto como también el infanticidio. Se cita usualmente una carta de un hombre romano a una mujer que estaba de viaje y que le dice, cuando des a luz, si es hombre, quédate con él, si es mujer, descártalo. Había la práctica de lo que se le llama exponer, simplemente al dar a luz, si era una mujer, si era un bebé deforme o se veía que estaba débil de alguna manera, simplemente lo dejaban afuera para que muriera de exposición, de estar expuesto a los elementos, de no comer. Entonces, esto del aborto pues no es nada nuevo. Lamentablemente se ha visto a través de la historia. Lo que sí es nuevo, obviamente, es la magnitud, es la seriedad, es la cantidad enorme, la aceptación social.
por parte de una gran cantidad de personas. Entre las diferentes motivaciones que pueda haber para que lleve a una mujer o a una pareja a decidir por un aborto, bueno, hablábamos de la antigüedad, hablábamos de su presencia en la antigüedad. En culturas primitivas, la motivación principal para un aborto era la pobreza. Si no había suficientes recursos para que una tribu, para que un grupo de personas se mantuviera, pues se veían obligados hasta cierto punto a realizar este tipo de acciones para, en el punto de vista de ellos, pues asegurar la supervivencia del grupo. En tiempos antiguos, esta era la motivación principal. Hoy en día podemos hablar incluso de motivos terapéuticos supuestos, como el peligro para la vida y la salud de la madre. Podemos hablar de razones eugenésicas también. Por ejemplo, hoy en día lo hemos visto también recientemente con el famoso virus del Zika, ¿verdad? Que causa grandes deformaciones, grandes problemas. Entonces, para muchas personas, pues prefieren, antes de dar a luz a un bebé con tales deformaciones, si se ven infectados por el virus del Zika, pues prefieren abortar. Pero también hablamos de sociedades como la sociedad, creo que les comenté, ¿no?, de Islandia, que ha eliminado completamente el síndrome de Down en su población. Ellos, a través de exámenes prenatales, al detectarse un bebé que viene con síndrome de Down, es automáticamente abortado, a manera de que hoy en día se ha eliminado por completo individuos con síndrome de Down en esa sociedad. Entonces, esa es una razón eugenésica. Aborto, entre comillas, ético. Esa es cuando se da la excusa de que, bueno, por razones de violación, por razones de que la mujer haya sido violada o por relaciones incestuosas, se desecha el producto de esa relación. Es otra motivación. Y por último, razones psicosociales, que se les llaman, de un embarazo que pudiera causar presiones, que pudiera causar, no sé, diferentes tipos de... cuando es producto de una relación adúltera, que no es visto bien por la sociedad. Una vez más, se vuelve el aborto un anticonceptivo, un método anticonceptivo más, cuando han fallado otros, cuando es un producto no deseado. Entonces son varias de las... Sí, adelante. ¿Aborto ético? ¿Qué significa? Sí, entre comillas, ¿verdad? Porque no hay tal cosa. Pero la excusa, la motivación que presentan, y de hecho en el ámbito jurídico es donde se le empieza a dar la entrada al aborto. Se permite el aborto inicialmente en casos de violaciones. Cuando una mujer es violada, es ahí donde empieza a aprobarse el aborto. Se empieza a aprobar en casos ya sea de, hablamos de violación y hablamos también de relaciones incestuosas, un padre que haya violado a su hija, etc. Pero es la puerta de entrada, y también en el ámbito jurídico, para que, el aborto está bien en estos casos, bueno, ¿por qué no en esos otros también? Pero esa es la etiqueta que se le da, aborto ético. A través de la Biblia, obviamente, la Biblia habla mucho sobre la defensa de la vida. Hay algunos pasajes que podemos mencionar, como el libro de Génesis, que hablan de defender la vida. Al hombre le pediré cuentas de la sangre de sus semejantes. Obviamente el mandamiento, uno de los 10 mandamientos, no matarás.
por ahí en el libro del Éxodo, hablando de este caso en que si al reñir unos hombres golpean a una mujer encinta haciéndola abortar, el culpable será multado con la cantidad que el marido de la mujer pida y decidan los jueces. Casos que no son, bueno, el último quizás un poco más directo, pero no todos son directamente refiriéndose al aborto, pero sí nos muestran esa convicción del valor de la vida humana que le da la Sagrada Escritura. Toda vida, sin excepción, que merece el respeto de los hombres, porque fue creada, proviene de Dios. Toda vida proviene de Dios. En el Nuevo Testamento también hay varios pasajes que hacen referencia a medicamentos, que hacen referencia a curanderos. Por ahí la carta a los Gálatas, Apocalipsis 9 también. Muchos biblistas opinan que cuando se hace referencia a estos medicamentos, se está hablando más que nada como de pociones abortivas, ¿verdad? La administración de pociones anticonceptivas o abortivas. A través de la historia, también la doctrina de la Iglesia, ahí sí que muy clara. En este documento que se llama Didache, sí se han encontrado antes en sus estudios con este documento del Didache, uno de los primerísimos documentos, ¿verdad? Que incluso en algunas comunidades cristianas se le consideraba como Sagrada Escritura. Nos dice, no matar, nos está dando una lista, ¿verdad? de enseñanzas, no cometer adulterio, no corromper a los niños, no fornicar, no robar, no realizar la magia, no practicar la medicina, lo que hablábamos hace rato, curanderismo, no matar al niño con el aborto, no matar lo ya engendrado, no desear la mujer de tu prójimo. Entonces, elaborando de cierta manera sobre los 10 mandamientos en lo que va a la defensa de la vida, pues es bastante explícito y esto muestra desde los primerísimos años de la Iglesia. Este documento ustedes saben que data del segundo siglo de la era cristiana. Entonces ya lo hace más explícito lo que estaba implícitamente en otros lugares. Hay una carta también que se le llama del pseudo Bernabé, me falta la R ahí, Bernabé. Dice, amarás a tu prójimo más que a tu vida. No suprimirás al niño con el aborto. No matarás lo que ya ha sido engendrado. Esto es una carta, una vez más, del pseudo Bernabé, o sea, que no era el Bernabé de las Escrituras, sino alguien que se puso ese nombre. También tenemos muchísimas otros ejemplos. Atenágoras, Clemente de Alejandría, Minucio Félix, Tertuliano, también gran padre de la Iglesia. Concilios locales como el concilio de Elvira, Maguncia, etc. Muchísimos ejemplos donde la Iglesia es bastante explícita. Más adelante, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino afirma que matar a un embrión animado es homicidio. ¿Qué quiere decir con un embrión animado? Recuerden la clase pasada, ¿verdad? Les hablé de las teorías que tenían en aquel entonces, que venían de la física de Aristóteles. ¿Se acuerdan que el embrión humano era animado en etapas? Sí mencioné eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan? De que primero era el alma vegetal, animal y luego racional, por último, ¿verdad?
Bueno, pues para Tomás de Aquino, siguiendo esa perspectiva, él consideraba que la animación tenía lugar, fíjense, 40 días después de la concepción para el varón, y por alguna razón que no nos es muy clara, consideraba que la mujer, el embrión humano, era animado 80 días después. Se tardaba más. No estoy seguro por qué la diferencia. Pero obviamente, una vez más, esto basado en una ciencia pues bastante primitiva de Aristóteles, ¿verdad? Una ciencia médica muy atrasada, muy primitiva. Ya en la era moderna, el Papa Pío XI escribe esta encíclica Castico Nubi, donde ofrece una respuesta bastante explícita a las objeciones más graves que se plantean a favor del aborto, y él considera como un crimen muy grave con el que se viene a agredir a la progenie escondida en el seno materno. Entonces, una clara condenación. El Papa Pío XII, excluye todo aborto directo, ya sea que pretenda la destrucción de la vida humana como fin o como medio. Y una vez más, se hace la distinción de un aborto directo a un aborto indirecto. Acuérdense que hablábamos de ese principio de doble efecto, ¿verdad? Cuando por el bien, tratar de realizar el bien de la madre, alguna intervención resulta en la destrucción, en el aborto del feto humano. Por eso el aborto directo es siempre condenado. Sí queda claro esa distinción, ¿verdad? Entre el aborto directo y el indirecto, ¿verdad? Sí, la diferencia entre el aborto directo y un aborto indirecto. Esto, una vez más, esto nos recuerda una vez más el principio del doble efecto que habíamos tratado la clase pasada y que también seguimos tratando. El principio de doble efecto, donde por conseguir un buen bien, y dábamos el clásico ejemplo de una intervención para la madre, que con tal de rescatar la vida de la madre, resulta indirectamente, sin desearlo, la muerte del bebé. Eso es un aborto indirecto y que es éticamente permisible dentro de esta consideración del principio del doble efecto. El Papa Juan XXIII nos recuerda la doctrina de los padres sobre el carácter sagrado de la vida. Esta vida que desde su comienzo exige la acción creadora de Dios. También en el Concilio Vaticano II tenemos palabras de defensa, de condenación sobre esto. Entonces, en el escrito de Gaudium Spes, numeral 27, cuando atenta contra la vida, todo cuanto atenta contra la vida, homicidios, genocidios, aborto, eutanasia, el suicidio deliberado, todas estas prácticas y otras parecidas son en sí mismas infamantes, son condenables.
También vamos a considerar algunos de los documentos. Como Humanae Vitae, una declaración sobre el aborto procurado, Redemptor Hominis en esos numerales, Dives in Misericordia, Dominum et Vivificantem. De hecho no los vamos a mencionar, así que si quieren anotar la referencia para que los encuentren. Y obviamente van a tener la presentación también. Algunos que sí vamos a mencionar: el Código de Derecho Canónico, el numeral 1398. Quien procure el aborto ocurre en excomunión late sententiae. ¿Qué significa eso? Que ya por el hecho de realizar el acto, incluye automáticamente, o sea, no tiene que esperar a que alguien declare que la persona ha quedado en excomunión. Automáticamente recibe esta pena ya impuesta. Ahora, profesor, Ajá. he visto varios casos de médicos que se han convertido o han vuelto al camino y han confesado ese pecado. ¿Qué pasa con ellos? Ellos, claro, como cualquier otro pecado, como cualquier otra persona que se encuentre en ese tipo de sentencia, al ser perdonados, al ser reconciliados con Dios, regresan al seno de la iglesia. ¿Cesa la excomunión? Sí, ahora, no recuerdo si esta en particular, creo que esta en particular y también incluso para las mujeres, porque recuerden ustedes cuando hubo el año de misericordia, el Papa hizo un pronunciamiento de que delegaba como uno de los dones, como uno de los beneficios del año de la misericordia, delegaba a sacerdotes parroquiales comunes a poder absolver de este tipo de penas, porque hay penas que están reservadas, por ejemplo, para el obispo a perdonar. Hay penas incluso que quizás únicamente por el sumo pontífice. Pero el Papa hizo un pronunciamiento en el año de la misericordia donde daba el poder, la habilidad de perdonar este tipo de pecados para los sacerdotes. Yo creo que los párrocos son los que usualmente tienen este tipo de habilidad. Así que sí, hay que reconocer que ciertos tipos de penalidades son reservadas para ser absueltas por el obispo y una que otra por el Papa únicamente. Sí. También en el Catecismo, párrafo 2271, desde el siglo I, la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado, permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como medio, es gravemente contrario a la ley moral. En nuestro tiempo hemos llegado a comprender que el respeto a la vida humana no admite discriminaciones de sexo, de libertad o esclavitud, de razas o etnias, de creencias religiosas o de afiliación sociopolítica. También entonces, como consecuencia, debería decirse que tampoco puede admitirse discriminaciones de edad. Estamos hablando aquí de una discriminación de edad, de que no se considere
como ser humano al embrión únicamente por su falta de edad. Pero eso es precisamente la mayoría de argumentos que hacen las personas el día de hoy. Considerar que el embrión humano en cierta etapa de su desarrollo no es humano. Y dice uno, pues entonces, ¿qué es? ¿Es gato? ¿Es perro? No, es humano. No se va a convertir en otra cosa que en ser humano. Pero es la lógica desviada que usa mucha gente para tratar de justificar el aborto, cuando es obviamente injustificable. No lo escucho, una vez más. He escuchado a gente que utiliza el hecho de que el alma no pasa un tiempo después, ¿no? Para justificar el aborto. Como diciendo, mira, esto es una iglesia, mira tu santo. Sí, pero hay, como les digo, hay que reconocer que una cosa es Santo Tomás Aquino hablando sobre filosofía, hablando sobre principios filosóficos, porque esos son más... sí, esos son cosas que no cambian. Su perspectiva médica completamente caduca porque estaba apoyada en la medicina de antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo. Entonces sí, todo lo que tiene que ver en cosas médicas, sí, Santo Tomás de Aquino ahí pues no tiene tanto que decirnos el día de hoy, ¿verdad? Entonces sí, hay personas que tratan de usar eso, pero hay que saber de lo que estamos hablando, que es que su perspectiva médica pues no es algo que no nos da tanta luz el día de hoy como lo demás, ¿verdad? Todo lo demás sí nos da mucha luz. Ahora, cuando hablamos de realizar un juicio ético sobre la responsabilidad personal, pues tenemos que considerar el grado de conocimiento de la persona, la lucidez, la advertencia, qué tan voluntaria fue la cosa, la libertad con que se tomó la decisión. Porque ahora, ahora como iglesia, ¿verdad? Nos toca no solamente el denunciar estos hechos, ¿verdad? No solamente nos toca el enseñar a la persona sobre la dignidad de vida, todo eso nos toca hacer, pero ahora también como iglesia, ¿qué nos toca? Nos toca ahora el pastoralmente apoyar y tratar a las tanto mujeres, sobre todo mujeres, pero mujeres y hombres, que han sufrido ahora las consecuencias de un aborto. Entonces es ahí donde también nos recuerda la iglesia que hay que tener en consideración todas estas cosas. O sea, ¿qué les quiero decir? Que denunciar el aborto, hablar a favor de la dignidad de la vida, no se vuelva en una condenación, en un maltrato a una mujer que ha pasado por un aborto. La iglesia el día de hoy incluso tiene también dentro de lo que es el paraguas de todo el ministerio de la defensa de la vida, tiene también ministerios, por ejemplo, como aquí en esta diócesis lo tenemos, espero que también haya en Austin, se llama la viña de Raquel, Rachel's Vineyard, donde ¿qué hacen ellos? Tienen retiros precisamente para mujeres, para ayudarles a superar esas consecuencias del aborto. Me explico lo que estoy tratando de decir, que este enérgico hablar en contra del aborto no se vuelva una condenación ahora, cuando sobre todo las mujeres y algunos hombres, pero sobre todo las mujeres, vuelven a la iglesia, se acercan a la iglesia buscando perdón, buscando reconciliación. Eso es un punto que también les va a tocar a ustedes como diáconos y quisiera que quedara bien claro, que sí vamos a hablar y enseñar y defender a la vida, pero que no se vuelva maltratar a las personas que han pasado por eso. Ya lo dice la iglesia, se ama al pecador, pero no al pecado.
Exacto. Y todo eso pues reconociendo que la gran mayoría de mujeres que pasa por esto pues es una situación bastante complicada. Es una decisión que toman pues llenas de muchas presiones, ¿no? Tanto económicas, tanto de una pareja, tanto de padres, que muchas veces sí, presionan a estas mujeres a tomar una decisión. Entonces, por eso hay que ser bastante cuidadosos y recibirlas, mostrándoles pues, la misericordia de Dios y ayudarlas a sanar pues, de esta situación en que se han visto, que finalmente muchas de estas mujeres se han vuelto también personas que dan gran testimonio de conversión al Señor que las ha sanado y que las ha recibido, aún después de este hecho tan lamentable como es un aborto.